Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje. A ver, nada más voy a compartir la presentación. Ok. A ver, un momentito. Ok. Vamos a compartir esta presentación. El día de hoy estamos en el segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2, en donde vamos a iniciar con el análisis, con el estudio de los aprendizajes de la semana número 2. Ok, bueno, vamos a iniciar. Entonces, aquí está la presentación. Un favor, no le pongan el seguro. Atrás tiene un seguro. Se lo pusieron. Ok. Ya quedó bien. Gracias. Ok, entonces el propósito de la sesión es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Esto porque una vez que ustedes ingresan y da inicio la semana, en este caso la semana número 2, lo ideal es que ustedes lean los recursos de la semana, lean las instrucciones de las actividades, la rúbrica de evaluación para que tomen en consideración los aspectos que se deben considerar al momento de que ustedes realicen sus actividades y de esta forma ustedes vayan generando algunas dudas, hagan una planeación adecuada, por ejemplo, el día lunes iniciar con la lectura de los recursos, el día martes iniciar con un bosquejo de las actividades para que vayamos viendo lo que vamos a ir realizando, ¿no? El día miércoles, por ejemplo, ingresen al espacio abierto y ya con estas dos actividades que tengan listas, pues ya de alguna forma tendrán algunos comentarios o algunas dudas que quisieran atender en estos espacios abiertos. Entonces, la idea es que estas dudas que ustedes puedan tener, las podamos resolver aquí en este espacio abierto para el aprendizaje. Otro de los propósitos, recuerden que estamos ya en la unidad número 2, en la que vamos a hablar acerca de este segundo proceso social, que es el de economía básica, y donde particularmente hoy vamos a hablar acerca del crédito y la importancia que tiene conocer la tasa de interés, ¿no? En los créditos comúnmente, si ustedes analizan, han tenido la oportunidad de adquirir algún artículo a crédito, nos hemos dado cuenta de que no pagamos lo mismo del valor del artículo que adquirimos, sino que pagamos un poco más. ¿Pero a qué se debe ese importe adicional que nosotros pagamos? Pues se debe a la tasa de interés.
Entonces vamos a conocer un poco más el impacto que tiene la tasa de interés en las compras a crédito. Para conocer esto, vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos. Y, por supuesto, reflexionar en las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados. Es decir, si ustedes identifican al momento de realizar cada una de estas actividades, pues que no han podido comprender o no han podido dar respuesta a algunas de las preguntas que tenemos aquí, pues lo ideal es que regresemos a los recursos, ¿no? Toda la información que necesitemos está ahí en los recursos. Entonces es importante que antes de iniciar con las actividades, leamos los recursos de la semana. Y por supuesto, vamos a tratar de lograr un aprendizaje significativo. Estos temas, los que tienen que ver con el crédito, el ahorro, la inversión, son temas que están siempre presentes en nuestra vida diaria. Pues, para poder sobrevivir, siempre tenemos que tener algún ingreso con el cual podamos sufragar algunos gastos, ¿no? Y esto nos lleva a tener que analizar algunas compras a crédito, saber cuánto es lo que podemos ahorrar o lo que ahorremos, saber por qué es importante invertirlo. Entonces, estos son los propósitos de este espacio abierto. Y el segundo, vamos a estas reglas de comunicación virtual. Por favor, escriban su nombre completo para en caso de participar, asignarles la puntuación. Levanten la mano en caso de querer participar, el gesto de mano en caso de querer participar. Sean claros y corteses con sus compañeros y si participamos por el chat, evitemos algunos errores ortográficos. Procuremos también que las dudas y comentarios sean claros y concretos y coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Dentro de estos aprendizajes esperados, ahora de esta unidad número 2, está el de establecer criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Es decir, que nosotros podamos tomar en consideración algunos aspectos que nos ayuden a determinar dónde es mejor comprar a crédito o dónde es mejor invertir, ¿no? ¿Qué aspectos son importantes y que debemos tomar en consideración una vez que nosotros tomamos la decisión de comprar algún producto a crédito o de que queremos invertir nuestros ahorros, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tomar en consideración para elegir la mejor opción? Aquí vamos a conocer que primeramente lo que debemos conocer es cómo funciona tanto el crédito como la inversión y que hay algunos modelos matemáticos que nos ayudan a medir el rendimiento que vamos a obtener. Y basados en esos modelos matemáticos, podemos determinar qué aspectos son importantes al momento de comprar a crédito o de invertir. También este aprendizaje esperado, que es el de describir los procesos matemáticos. Cuando hablamos de describir, hacemos referencia a un proceso en el cual nosotros podamos desarrollar las operaciones matemáticas. No se trata de que nosotros lo describamos, sino de que podamos demostrar la forma en que lo hicimos, basados precisamente en el desarrollo de estos modelos matemáticos, ¿no? ¿Cómo fue que pudimos pasar de querer determinar, por ejemplo, el monto del interés de un determinado producto a obtener un resultado? Para ello vamos a hacer, como lo hemos venido haciendo, uso de la hoja de cálculo, porque si bien en estas actividades debemos entregarlas en un procesador de texto, también es que el procesador de texto no es la mejor herramienta para hacer operaciones, para elaborar tablas o gráficas. Es una herramienta que comúnmente me ayuda a la escritura, a la redacción, pero no a las operaciones matemáticas. Para esto, la mejor herramienta es una hoja de cálculo. Entonces, vamos a conocer la forma en que podemos desarrollar estas operaciones, elaborar tablas y elaborar gráficas que al final de cuentas nos van a ser de mucha utilidad en el desarrollo de nuestras actividades. ¿Y cómo lo podemos integrar? Porque, como ustedes habrán dado cuenta, aún seguimos entregando nuestras actividades en un procesador de texto, porque así lo indican las instrucciones. Entonces, vamos a ver cómo podemos integrar este tipo de herramientas con el fin de cumplir con lo que nos solicitan, pero también con el fin de desarrollar o de describir estos procesos matemáticos que nos ayudan a darle respuesta a nuestras actividades. Y por último,
proponer conclusiones o estrategias desprendidas del análisis. Es decir, nosotros aquí vamos a desarrollar algunas operaciones, los cuales nos van a ayudar a darles respuesta y vamos a obtener algunos resultados. Y del análisis que hagamos de esos resultados es que nosotros vamos a poder desarrollar conclusiones o estrategias. ¿Con qué objetivo? Con el de mejorar mi situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Entonces, son nuevos aprendizajes esperados. Recuerden, primero, conocer qué aspectos son importantes para tomar una decisión y elegir la mejor opción al comprar a crédito o realizar una inversión. Por último, siguiente, desarrollar operaciones matemáticas. Es decir, ya tengo los modelos, ahora ¿cómo los desarrollo? Los voy a desarrollar y voy a demostrar cómo los voy a hacer. Y por último, de esos resultados que yo obtenga, voy a proponer conclusiones o estrategias. Entonces, recuerden, esa es la forma en la que interactuamos con la economía. A través del ahorro. Es decir, ¿cómo interactúo yo con la economía? Pues a través del ahorro. También es probable que interactúe a través de la inversión, a través del crédito, a través del ahorro. Lo importante es distinguir que el ahorro se obtiene de la diferencia entre mi ingreso y mi egreso. De la inversión, que existen inversiones bancarias en bienes inmuebles o en bienes muebles. Que del crédito, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es importante conocer la tasa de interés, es importante saber que el crédito puede ser bancario o puede ser no bancario y que existe algo que se llama costo anual total, que es un indicador que me ayuda a decidir, en el caso del crédito, cuál es la mejor opción. Lo mismo que la tasa de interés, pero este es un indicador un tanto más moderno que la tasa de interés. ¿Y para qué quiero saber todo esto? ¿Para qué quiero medir el ahorro, la inversión, el crédito? ¿Para qué quiero conocer más sobre estos conceptos? Pues para tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Ahora, vamos a trabajar con este aprendizaje esperado del de establecer criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Recuerden que está dentro de los aprendizajes esperados, es decir, vamos a ver qué es lo que hay que tomar en consideración antes de tomar una decisión, qué es lo que hay que identificar que nos puede ayudar a tomar una decisión correcta. Entonces, aquí les voy a compartir. Aquí en el Teams. Para que podamos realizar esta actividad. Aquí está. Entonces, recuerden, si bien estos espacios abiertos dan una puntuación adicional, esa puntuación adicional se gana a través de la interacción que tengamos. Y estas actividades precisamente nos permiten poder lograr esa puntuación adicional. Bueno, vamos a comenzar. Es una transacción financiera en la que el deudor tiene acceso a una cantidad de dinero que deberá devolver al acreedor. Entonces, recuerden que aquí hay palabras importantes que nos van a ayudar a identificar cuál es el concepto. Por ejemplo, aquí es una transacción financiera en la que alguien tiene acceso a una cantidad de dinero. Ese alguien se llama un deudor, es una persona que debe dinero
a alguien que se llama acreedor. Y ese dinero que solicita, pues obviamente lo tiene que devolver. Entonces, estamos hablando de el crédito. Siguiente pregunta, son los términos que fija el acreedor. Es decir, cuando nosotros acudimos a una institución bancaria, por ejemplo, hay ciertas cosas que nosotros no podemos decidir, como es la tasa de interés y algo más. Son términos, es decir, son condiciones que pone el acreedor para que se realice la operación. Entonces, en este caso, plazo y tasa de interés. Muy bien, son aquellos términos en los cuales no tiene decisión de alguna manera el deudor, sino es el acreedor el que dice, sí te lo presto con una tasa de interés del tanto a un plazo de tanto. Entonces, por eso estas dos son importantes reconocerlas, porque al final de cuentas nosotros no tenemos participación alguna en la negociación sobre esto. A ver, vamos a ver la que sigue. Los créditos pueden ser de estas modalidades. Automotriz e hipotecario, Foviste, Infonavit, bancario y no bancario. Entonces, estas modalidades son de las que pueden ser los créditos. Recuerden que toda esta información es extraída de los recursos. Entonces, cuando sucedan este tipo de cosas en las cuales no podamos identificar con claridad cuál es la respuesta, recurramos nuevamente a los recursos. En este caso, los créditos pueden ser bancarios y no bancarios. Estos son algunos ejemplos de créditos bancarios. Foviste, Infonavit, hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito, préstamo personal o plazo y tasa de interés. Estos son ejemplos de algunos créditos bancarios. Muy bien, comúnmente, si ustedes han tenido la oportunidad de acudir a una institución bancaria, verán que existen los créditos hipotecarios, aquellos que se destinan exclusivamente para la adquisición de alguna vivienda, o los de automotriz, para la compra de algún vehículo, tarjetas de crédito para el consumo y préstamos personal, que también se destina al consumo. Entonces, son este tipo de créditos bancarios. Son ejemplos de créditos no bancarios. Plazo y tasa de interés, Foviste, Infonavit, tarjeta de crédito. Ejemplos de créditos no bancarios sería Foviste, Infonavit, porque estas instituciones, aun cuando no son bancos, dan créditos hipotecarios, pero no son bancos como tal, son instituciones del gobierno. Entonces, sí es importante reconocer que algunas instituciones, aún sin ser bancos, nos pueden otorgar crédito. En este caso son dos instituciones del gobierno. Bueno, la idea con esto es que nosotros podamos hacer una evaluación de lo que hemos comprendido de los recursos de la semana. Si ustedes han tenido dificultad de responder alguna o más preguntas, lo ideal es que recurran nuevamente a los recursos. ¿Por qué? Porque la base con la que vamos a elaborar nuestras actividades está en los recursos. Tenemos que comprender lo que es un crédito, tenemos que comprender cómo está dividido el crédito, en bancario y no bancario, cuáles son los elementos del crédito, como es el plazo, la tasa y el monto. Entonces, todo esto viene en los recursos. Con ello me permite incrementar lo que sé, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes ya saben lo que es un crédito, pero hay que conocer un poquito más acerca de ello, porque esto nos va a permitir, conociendo cómo funciona un crédito, por ejemplo, tomar la mejor decisión.
al adquirir un producto a crédito. Entonces, la tasa de interés, ¿qué es la tasa de interés? Hemos visto cuando tenemos un crédito bancario, siempre nos mencionan que tiene una tasa de interés. ¿Pero qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el costo del dinero. Al ser el costo del dinero, modifica lo que pagaremos al final por comprar a crédito. Y puede ser tasa de interés simple o tasa de interés compuesto. Los ejercicios que vamos a realizar, todos son a interés simple. Pero también existe algo que se llama interés compuesto. La tasa de interés, ustedes identifican, no solamente es un número, también tiene una periodicidad. Es decir, 4% es el monto que yo voy a pagar sobre lo que estoy prestando. Pero ¿cuándo o cada cuándo lo tengo que pagar? Pues lo tengo que pagar de forma anual. Entonces, cuando hablamos aquí de 4% anual, ¿cada cuándo voy a pagar el interés? ¿O cada cuándo se va a generar? A ver, ¿alguna respuesta por ahí? Cada año, ¿no? Entonces, esto puede variar, puede ser un 4% diario, entonces significa que que el interés se va a generar de forma diaria y todos los días se va a pagar un 4%. O puede ser semanal, o puede ser mensual, o puede ser trimestral, dependiendo. Entonces, es importante considerar tanto el monto como la periodicidad de la tasa de intereses. Reconocer que no únicamente es un porcentaje, sino que también es una periodicidad. Es decir, la tasa de interés son ambos. Para poder medir el interés, existen algunos modelos matemáticos, algunas funciones. En el caso del interés compuesto existe una función exponencial y en el caso del interés simple existe una función lineal que me ayuda a medir cuánto es el interés que voy a pagar por un crédito. Y estas son las fórmulas. En el caso del interés, voy a multiplicar el capital, o sea, lo que estoy prestando, por la tasa de interés, por el plazo en el que lo voy a pagar. Y si quiero saber el valor final de lo que me va a costar adquirir un producto a crédito, entonces tengo que, es el capital por 1 más la tasa de interés por el plazo. Entonces, esto me permite saber el monto de lo que voy a pagar por un interés, por un crédito, y el monto únicamente del interés. Entonces, hay que identificar bien los modelos para saber cuál es el que voy a aplicar dependiendo de lo que me van a preguntar. Si me preguntan cuál es el monto de interés, pues voy a aplicar la que está en azul. Si me preguntan el valor final o el monto total de un crédito, pues voy a aplicar la que está en rojo. Entonces, por eso es importante identificar y una vez que haya identificado, poder desarrollar la operación, ¿no? Con los datos que me van a proporcionar, en este caso, en las actividades, en el caso de las situaciones que comúnmente nos encontramos en nuestra vida diaria, pues con los datos que nos proporcione el lugar en donde nosotros queremos adquirir un crédito. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Muy bien, fíjense, aquí vamos a tratar de responder lo que nos están preguntando. Y para poder responder a estas preguntas, voy a tratar de identificar qué fórmula es la que voy a utilizar
y con los datos que me están proporcionando, desarrollar el modelo matemático, es decir, voy a describir las operaciones en esta hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, comúnmente siempre son C, vamos a ponerle C es igual a precio o monto. Monto, en este caso C. Y aquí tenemos I, que es la tasa de interés. Y por último, T, que es el plazo. Entonces aquí, si me dicen cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es por un monto de 50,000 pesos y tiene una tasa del 0% mensual, ¿cuál de los dos modelos es el que debo aplicar? ¿El azul o el rojo? ¿Cuál modelo voy a aplicar? Y bueno, hay que leer, por eso hay que leer lo que me están preguntando, ¿cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito? El cual es por un monto de 50,000 y tiene una tasa del 0% mensual. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿El monto del interés o el valor final del crédito? Azul, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el monto que me están proporcionando? $50,000, exacto. ¿Cuál es la tasa de interés que me están proporcionando? Voy a hacerlo un poquito más grande. Okay. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés que me están proporcionando? 0%. Recuerden, la tasa de interés es completa. 0% mensual. ¿Y cuál es el plazo? Ocho meses. Esto es importante. Siempre hay que identificar la periodicidad de la tasa de interés y del plazo coincidan. Porque si no coinciden, hay que hacer una conversión. Entonces, en este caso, vamos a desarrollar el monto del interés. Es de, como lo dice la fórmula, monto por la tasa por el plazo. Entonces, ¿cuál es el monto del interés? Ponle aquí una tablita y aquí vamos a señalar
el monto del interés es de cero. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es del 0%, es decir, no me están cobrando ningún porcentaje por el préstamo que me están dando. Entonces, por eso, al final de cuentas, el monto del interés es de cero. Pero ahorita vamos a ver. Aquí, ¿cuánto pagará Juan otra vez por 8 meses de interés de su crédito, el cual es por un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% mensual? ¿Qué cambió ahí en estos datos que ahora me están proporcionando? ¿Cuál es el cambio que se presenta? La tasa de interés, ¿cierto? Ahora me dicen que es del 10%. Y con ese cambio, ¿cuánto es lo que voy a pagar ahora de interés? Con este cambio, de pasar del 0% mensual al 10% mensual, ¿cuánto es lo que voy a pagar ahora de interés? ¿Levantaste tu mano, Dulce? Sí, sería 500 pesos mensuales. ¿Cuánto es lo que pagaríamos ahora? Fíjate. Este, Ahora vamos a pagar 40,000 pesos por esos 8 meses. ¿Cuál fue la razón? Porque ahora sí nos están cobrando una tasa de interés del 10% mensual. Este porcentaje se traduce en 40,000 pesos por 8 meses. Entonces, ¿tiene un impacto la tasa de interés en lo que voy a pagar al final por un crédito? Y lo tiene. Vamos a hacer, fíjate también cómo es que estamos utilizando la hoja de cálculo para poder desarrollar las operaciones. Ok. Aquí, nuevamente, ¿qué cambio hay respecto a este que hicimos anteriormente? ¿Cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es de un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% anual? pues que ahora es el 10% anual y no ¿Qué el cambio hay 10% respecto a mensual. los datos que nos habían proporcionado previamente? Es que ahora es anual el 10% y no mensual.
Que ahora es anual, el 10% y no mensual. A ver, ¿qué cambio? Acá está. ¿Cuánto pagará Juan por 8 meses de su crédito de interés, el cual es un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% anual? ¿Cuál es el cambio? La periodicidad de la tasa antes era mensual y ahora es anual. Ya no coinciden con los pagos que vamos a realizar. Entonces, ¿cómo vamos a pagar un interés, un pago mensual con una tasa de interés anual? Tendríamos que convertir nuestra tasa anual en una tasa mensual. Y entonces ya tendríamos lo mismo, un pago mensual y una tasa mensual. Ya podemos aplicar el modelo para medir cuánto es el interés que vamos a pagar. Vamos a este. Fíjense, 3,333 ahora es el monto que voy a pagar de interés con este cambio en la periodicidad. En vez de ser mensual, como en este ejemplo, ahora es anual. Entonces, la tasa de interés es completa. Tengo que identificar el porcentaje que voy a pagar, pero también la periodicidad con la que lo voy a pagar. Entonces, mientras más largo sea el periodo, como en este caso anual, es probablemente que pague mucho menos de interés. Aún siendo la misma tasa, como la periodicidad es diferente, me da un monto de interés mucho menor porque esto se va a generar cada año, mientras que este porcentaje se va a generar cada mes. Entonces, de ahí la diferencia. Entonces, hay que tener cuidado. La tasa de interés es todo, el porcentaje y la periodicidad. Y por último, ¿cuál es el monto final del crédito de Juan a 8 meses y por un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% anual? Entonces, aquí lo que quiero saber nuevamente es el monto final, ya no el monto del interés como aquí que determinábamos únicamente el monto de interés. Yo quiero saber cuál es el monto ya con el préstamo, o sea, con el efectivo que me dieron o el dinero que me otorgaron como préstamo. Aquí sería y el modelo sería diferente. ¿Por qué sería el monto? Por 1 más la tasa, en este caso voy a tomar la tasa mensual porque igual están dando una tasa anual y me están solicitando pagos mensuales. Yo no puedo calcular directamente, necesito hacer una conversión
Ok. Aquí está. Esto es lo que voy a pagar al final. Es decir, fíjense, aquí solo estoy midiendo el monto del interés, 3,333. Pero si yo quiero saber el monto final con este modelo, con este que tenemos acá, de color rojo, yo puedo obtener de forma directa el monto total. Entonces, lo que va a pagar el monto final de Juan por un crédito de 50,000 a 8 meses y una tasa de interés del 10% anual, va a pagar 53,333. Esto incluye el monto del crédito más los intereses que se generaron en 8 meses. Entonces, lo importante aquí es que nos demos cuenta que describir es realizar las operaciones para poder responder a lo que nos están solicitando. Entonces, en este caso utilizamos una hoja de cálculo en el cual fuimos desarrollando las operaciones. Y si yo quiero saber cómo fue que obtuvieron este resultado, pues me posiciono acá y veo que efectivamente utilizaron el modelo matemático, el modelo de interés, y que multiplicaron los 50,000 por la tasa por el periodo y obtuvieron cada uno de los resultados. Entonces, de esta forma yo voy demostrando cómo fue que hice o llegué a la respuesta que voy a dar en mis actividades. Entonces, ¿por qué es importante saber cuál es la tasa de interés al adquirir productos o servicios a crédito? Porque la tasa de interés determina el monto que voy a pagar al final por un producto. Entonces, de ahí la importancia. Pero esta es una reflexión que ustedes deben hacer y que deben encontrar también algún ejemplo en la vida cotidiana. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Dulce, todo. Ah, ok. Bueno, pues mi recomendación es que con calma analicen cada una de las situaciones que se les presentan las actividades y que las vayan desarrollando. Hemos visto aquí cómo la hoja de cálculo me ayuda enormemente a poder, sobre todo, realizar las operaciones, a elaborar tablas y, por supuesto, gráficas que muchas veces se me solicitan en las actividades. Aun cuando yo tengo como instrucción entregarlas en un procesador de texto, yo puedo vincular esto, lo puedo guardar y integrar en mi hoja de cálculo para que en mi procesador de texto para que demuestre cómo fue que llegué a los resultados. Entonces, ese es el objetivo, que yo pueda integrar varias herramientas con el fin de lograr realizar mis actividades. Pues de mi parte es todo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la tercera semana. Mucho éxito.